vamos a hablar de qué está pasando en Europa, si también tras el anuncio de movilizaciones con pruebas nucleares que ha dado Putin respecto a lo que sucederá en julio en Bielorrusia, se está aumentando en una tensión que quizás puede ser más grave. Estamos viendo de qué manera la OTAN también está tratando de demostrar su poderío armamentístico. Entonces lo vamos a conversar con el asesor de seguridad nacional colombiano, Manfred Gruthoff. ¿Cómo está, Manfred? Muy bien, Lucía, ¿cómo has estado? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted para que nos cuente qué es lo que significa esta primera demostración que está haciendo la OTAN. ¿Por qué en este momento? Claro, yo creo que inclusive estaba tarde en la OTAN en hacer el ejercicio. La OTAN cuando Rusia invadió Ucrania y se desató la guerra, pues la OTAN realmente no estaba en un estado de preparación alto. Y hasta casi que tardó 1 año y 3-4 meses para hacer un ejercicio militar que estaba en mora de hacerlo y que, visto en contexto, pues digamos por la magnitud del despliegue, y voy a tomar como para que tengan un punto de referencia, los ejercicios habituales militares, el más famoso se llama Red Flag, bandera roja, se hace en los Estados Unidos, en Nebraska, y ese ejercicio más o menos se usa 100 a 110 aviones con países de la OTAN y a veces inclusive Chile también ha participado y Colombia participa en esos ejercicios. Este ejercicio tiene 250 aviones digamos, de guerra, de combate, F-35, Gripen, Phaeton, el Eurofighter, los Rafale. Es decir, aquí vamos a ver un despliegue de gran capacidad y de gran calado, el mayor de la historia, evidentemente, ante la amenaza y con una particularidad. Suecia y Finlandia no son parte de la OTAN, están en proceso, pero van a entrar. Y Japón, que tampoco es parte, va a entrar, digamos, o por lo menos es igual que Colombia, un share, un socio global, pues va a estar dentro del ejercicio. Entonces, digamos, sí es muy importante. Y una cosa que me llama particularmente la atención es que dice que es un ejercicio de defensa, no un ejercicio ofensivo. Y eso, pues, no es así. Digamos que también han tenido como la diplomacia de no calentar más el asunto más allá de lo que es, a pesar de unas declaraciones muy fuertes que dio la embajadora de Estados Unidos ahí en Europa, dio unas declaraciones muy fuertes, me parecieron, pero... ¿Nos puede contextualizar las declaraciones también? Dice que es un ejercicio defensivo. Háblanos de las declaraciones. Sí, claro. Las declaraciones dice que tomen nota, básicamente es un mensaje, es decir, está diciendo al mando ruso, tomen nota que este es el despliegue militar más grande que se ha hecho y tenemos la capacidad, como es una mostrada en nuestro lenguaje, no sé si estará bien en Chile, se usará, demostrar los dientes. Es eso. Y en la diplomacia, pues eso no es lo habitual, claro. Siempre es como el lenguaje más cálido, más amable, pero inclusive cuando hay situaciones muy calientes. Pero aquí la embajadora creo que desechó esa parte y fue bastante fuerte la declaración. Eso me llamó la atención, pero claro, contradice frente al ejercicio defensivo. Entonces, supuestamente, claro. Ahora, ¿esto de lo defensivo es solo una declaración o tiene que ver con el tipo de aviones y el tipo de despliegue que se muestra? A ver, es que ahí es donde uno entra como cierta singularidad. Si es defensivo, dice, vamos a hacer un ejercicio en caso de que ataquen a un país, activamos el artículo 5 de la OTAN, que dice que si atacan a un miembro de la OTAN, se activa todo el sistema y responde. Y ahí es donde el punto, porque si sucede eso, pues habría que entrar, tomar superioridad aérea y enfrentar la doctrina rusa. La doctrina rusa, ¿cómo funciona? La doctrina rusa es local, es decir, protege las tropas en tierra, pero no hace superioridad aérea clásica porque no tiene las capacidades. Eso fue lo que pasó en Ucrania. En cambio, el estilo occidental, sí, el estilo occidental, básicamente Estados Unidos, que digamos que es en esto que en Irak o Afganistán, fue muy rápido en tomar el control del país. Ya después lo que vino es otra cosa, pero en el término de guerra, pues fue muy rápido, pero es por una situación, es que tienen las capacidades para hacer eso. Estados Unidos puede ubicar el C4, el centro de comando, control, computadores y demás, y puede ubicarlo y degradarlo rápidamente. Rusia, pues creo que ya lo mostró,
que no pudo hacer eso en la operación en Ucrania, no pudo hacerlo. Y esa es la diferencia. Pero para hacer eso, pues es que estos países nunca han estado, ya digamos, probar interoperabilidad de todos los aviones. Por ejemplo, los Gripen son suecos. Esos aviones no han estado en un ejercicio de este nivel, no han estado. Y hacer cómo es que va a ser la respuesta en caso de ataque, entonces qué se va a hacer, cómo responde el mando, qué vamos a ubicar, qué bases aéreas, qué inteligencia se va a ubicar, a qué baterías antiaéreas, toda la actualización de inteligencia, la guerra electrónica que se va a desplegar, todos esos andamiajes de una operación de estas, pues requiere bastante entrenamiento. Red Flag lo hace, pero a este nivel en Europa no se había hecho, pues por una particularidad. Europa no es muy amante de este tipo de cosas y era un reclamo muy constante de Estados Unidos. Claro. Recuerden la época de Trump, que más allá de lo controversial que era Trump, se les decía, por favor, hagan este tipo de cosas, métanle más a la defensa, porque Estados Unidos es el que sostiene la defensa europea y ahora sí están en problemas serios frente a Rusia y a un caballero pues, que de todos modos está hablando de despliegue nuclear. Efectivamente, quiero pasar a eso. ¿Cuánto tiene que ver esto y qué relación tiene en términos de tipo de armamento este despliegue y este ejercicio de defensa con el anuncio que ha hecho Vladimir Putin, que ha confirmado el despliegue en julio de armas nucleares hacia Bielorrusia? Sí, digamos que el despliegue de armas nucleares ya ha venido, digamos, de manera, sí ha habido movimientos, eso se sabe por algo. Cuando se activa, cuando hay armas nucleares en la zona, los aviones y el sistema de guerra electrónica lo detecta, avisa al mando central y ahí ya sabemos que hay armamento nuclear desplegado y por eso, digamos, ya dice cuidado porque podemos provocar algún incidente. Claro, pero es que una cosa ya es mover armamento a Bielorrusia con Lukashenko, que es, pues, básicamente es casi que un gobernador de Putin, prácticamente, ¿no? Casi que un presidente, un gobernador que obedece lo que él le dice. Ante eso, la OTAN pues, ha tenido que venirse preparando. Los dos países que tienen armamento nuclear son Francia, en Europa, Francia y Inglaterra. Y bueno, entonces tienen que desplegarse en ese punto y a ver qué vamos a hacer. Y por eso también llama la atención algo. Hay bombarderos B-1. Esos bombarderos tienen capacidad de tener armamento nuclear desplegado. Entonces también o sea, el que sabe el lenguaje militar esto, sabe que le están dando un mensaje. Tenemos la capacidad o tenemos por lo menos la intención de, en caso dado, desplegarlo. Entonces, digamos, sí es una respuesta claramente a Vladimir Putin y es un juego peligroso. A mí me parece muy peligroso de todos modos lo que viene sucediendo con Vladimir Putin. Esa es la pregunta que le quiero hacer para cerrar esta conversación. ¿Es también una mostrada de dientes de parte de Vladimir Putin? Usted decía al inicio algo que es bien interesante, que es la OTAN no estaba preparada para esto, pero no estaba preparada, nos referimos solamente a la invasión a Ucrania, o están pensando en Europa y en la OTAN, Europa, Estados Unidos, Japón, en que Putin quiera avanzar hacia otros países. Yo no pensaría que quisiera avanzar, pero le voy a colocar una relación de fuerzas entre los países que tienen potencia, o sea, fuerza, Alemania, Inglaterra, Francia. Habían 700 carros de combate frente a, ustedes han visto el despliegue que tiene, por lo menos, así sea muy material degradado. Rusia tiene una cantidad enorme de tanques de guerra, tenía mucho despliegue militar. Y pues digamos que la situación de la OTAN en ese momento fue, con lo que le decía, era carguémosle toda la responsabilidad a Estados Unidos, rebajemos el PIB en defensa con nosotros y que Estados Unidos haga cargo. Y eso fue el reclamo constante de Donald Trump, más allá de la controversia que él generaba. Pero ese es el reclamo, precisamente. Entonces, la OTAN como tal, es mi concepto y lo he escrito, no tenía la preparación para enfrentarse a una amenaza de estas, o por lo menos pensaban que era algo muy lejano, y pues Alemania estaba absolutamente, no sé si la palabra es correcta en América Latina, relajada, tranquila, pues porque tenía el gas ruso, porque tenía buenas relaciones, porque un ex primer ministro era parte de una empresa rusa. Entonces, como que no había problema, y eso se dan las confrontaciones entre Europa y Estados Unidos frente a este tema. Entonces, realmente Europa, la OTAN era, pues más allá de tener
una cantidad de países y tener un PIB alto, pues a estos ejercicios, a esta cosa, le habían prestado muy poca atención hasta que el oso ruso sí era verdad, sí era capaz, y este es un hombre que sí tiene las intenciones, o sea, cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Bueno, y eso es peligroso en un tipo de estos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que es un buen ejercicio que se haya desplegado. Ha habido alguna controversia en Alemania, ¿no? De todos modos, en Alemania ha habido algunas manifestaciones. Pues de todos modos es un país que ha tendido más en los últimos 50, 60 años al pacifismo, y ha habido, pero creo que es normal. Más allá de eso, creo que es un buen ejercicio y por lo menos es una contención a lo que viene sucediendo entre Ucrania y Rusia, y ojalá algún día esto se detenga en una guerra totalmente empantanada. Claro, y efectivamente no sea más que solo el ejercicio o el acto de mostrar los dientes, como bien usted lo ha metaforizado en esta conversación. Muchas gracias, Manfred Gruthoff, asesor de Seguridad Nacional colombiano, por esta conversación con toda Latinoamérica a través de News sobre lo que está sucediendo en Europa y los ejercicios defensivos que está realizando la OTAN en los cielos europeos. Que esté muy bien. Muchas gracias, Lucía, que esté muy bien. Muchas gracias.